Otro de los conceptos, ¿sí? Es el estudio de la ocurrencia y distribución de la enfermedad en grupos de personas en un área geográfica determinada, incluyendo determinantes que afectan a la salud y a la enfermedad. Este concepto más amplio para entender qué significa entonces epidemiología, qué parámetros se toman en cuenta, cómo se distribuye la enfermedad, cómo lo analizamos de acuerdo a un área, ¿sí? Los casos que les decía, por ejemplo, lo del cólera, tal vez se manifestaba solamente en ciertas regiones y en otras nunca se han detectado casos de esta enfermedad. ¿Cómo entonces eso influye en la salud de los habitantes y también en las diversas enfermedades que hoy en día ya han sido descubiertas? Pasemos ahora a analizar algunos objetivos que tiene entonces esta área de la epidemiología. Como vimos en una de las noticias que les leía acá, de los especialistas, ¿verdad? Que hoy en día se dedican a este rubro, entonces, ¿con qué objetivo se están realizando, ¿verdad? Todas estas especializaciones. El primero de ellos, analizar el papel del agente causal, el huésped y los factores ambientales en la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa acá? El agente causal, ¿quién está ocasionando una enfermedad? ¿Quién es el huésped? ¿Sí? ¿Quién es, por ejemplo, el que está siendo afectado? ¿Sí? Debido a esta enfermedad ocasionada, ya dijimos, por un virus, una bacteria, un hongo. El factor ambiental, ¿sí? Como a través de la historia, aquí también, por eso yo les decía, en un futuro, ¿qué se espera? Que aparezcan nuevas enfermedades, porque si nosotros relacionamos acá lo de la temperatura ambiental y revisamos, ¿verdad? Estos registros, cómo era la temperatura hace un par de años, hace cuántos, unos 50 años, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dicen? O incluso no nos podemos ir tan allá, podemos tal vez consultar a nuestros abuelitos, ¿verdad? A gente mayor, que, ¿qué es lo que mencionan ahora? Es que los calores de este tiempo ya no es como antes, ¿sí? Es que antes eran más épocas de frío, por ejemplo, ¿sí? Antes era más fresco y ahora pasamos con calor y si no tenemos el ventilador, ¿verdad? No podemos dormir. Entonces nos damos cuenta cómo también el hecho de que está cambiando el ambiente porque la temperatura va incrementando, lo podemos asociar con el hecho de ciertas enfermedades que hoy en día están surgiendo. Segundo, describir la frecuencia y distribución de las enfermedades. ¿Cómo entonces puedo ir catalogando por una determinada región? Si nos ubicamos tal vez para no irnos tan lejos, acá en el país, por departamentos, ¿sí? Ahí tienen todos los registros. Cuando empezó, ¿se recuerdan cuando empezó el año pasado lo del COVID? ¿Cuál fue uno de los primeros lugares que dijeron? Se detectaron los primeros casos de COVID. Vamos a ver si prestaron atención. Estábamos afligidos, ¿verdad? Que decían, escuchábamos, en otros lados ya hay COVID y aquí todavía no había. ¿Quién se recuerda? No sé si fue Morazán o Sultán. Morazán y Zulután. Ujú. Hubo un caso que también fue bien afamado, el caso de Metapán, ¿sí? ¿Se recuerdan? Que decían de que por ahí que habían agarrado a una persona y que tenía el COVID. Entonces acá vemos después, ahí fue, digamos, y después se tuvieron cabal otros casos un poco aislados, ¿verdad? De esa zona de Santa Ana. Y de ahí, cómo iban los registros, ¿verdad? En tal departamento existen más casos. Y después habían unos que decían, no ha llegado ningún caso todavía. Pero después, ¿cómo se distribuyó el COVID a todo el país? Después de analizar, ¿verdad?, cómo era el contagio, es que nosotros podemos tener esa frecuencia de la enfermedad. El tercer objetivo, contribuir al conocimiento de la causa de los procesos mórbidos. Esto lo vamos a ver también un poco más adelante. Acá, si ustedes quieren, puede ser ya una primer palabra para glosario, próximo glosario, que será un proceso mórbido, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy en día yo puedo analizar de que me está causando esta enfermedad? Algunos también lo pueden asociar con el término de enfermedades mórbidas o también algunos les dicen enfermedades mortales, ¿verdad? Algunos lo pueden mencionar.
Estudiar problemas inmediatos en el campo de la salud, lo que les decía. Todavía se siguen analizando, por ejemplo, de esta Organización Mundial de la Salud, siguen las investigaciones de poder determinar qué han dicho hoy en día, de dónde surgió el COVID, a quién le echan la culpa, ¿verdad? Allá en Wuhan, ¿qué es lo que se mencionó? Ujú, De un mercado ilegal de alimentos. ujú. Lamentada sopa de murciélago. Ah, Que de los murciélagos de ahí fue surgiendo y que después, ¿cuál era la otra idea que mencionaban? Que si era cierto que fue un virus que se salió de un laboratorio. Esa fue otra idea que la querían descartar, ¿sí? Si fue cierto que alguien, ¿verdad?, estuvo haciendo procedimientos y hubo un descuido y que se salió el virus de un laboratorio. Pero claro, esto todavía, imagínense de aquí, en cuanto pongamos unos ¿cuántos años? Unos 50 años. Ya van a haber nuevos estudios, nuevas evidencias y nosotros vamos a poder entender cómo puede que surgió también este virus del COVID. Y por último, ya terminando con esto, nos dice, evaluar la eficiencia de programas de control y erradicación de enfermedades. Este es otro de los objetivos primordiales, no solamente si ya sabemos de que hay una enfermedad, que hay tantos casos en un departamento, ¿qué más necesito hacer con la epidemiología? Poder entonces diseñar estos programas que me permitan que la enfermedad no se siga eh, erradicando, que más personas no se enfermen. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Gran trabajo que tiene el Ministerio de Salud desde que surgió esto de la pandemia. ¿Cuáles son las medidas, verdad? Después que determinaron, entonces nos tenemos que distanciar. ¿Qué más tenemos que hacer? Obligación la mascarilla, el alcohol gel, que desinfectarnos, etcétera. Todos estos procesos ya pudieron entonces ellos decir, tenemos que hacer esto porque si no, no erradicamos la enfermedad. Y hoy en día, imagínense, ya llevamos, ¿qué? Ya pasó más de un año y seguimos con lo mismo, seguimos usando la mascarilla. ¿Cuánto tiempo falta? Yo quisiera que, o todos quisiéramos, ¿verdad? Ya dejar de usar mascarilla, que a veces nos sofocamos, ¿verdad? O bien, ya, incluso ya, a veces tal vez nos relajamos, como dicen en estas medidas a tomar en cuenta, pero todavía no lo sabemos, porque como dicen, el virus sigue y no se tiene todavía registros que en otros países mencionan, ¿sí? Usted ha revisado o ha visto noticias en otros países y dicen en alguna región por acá de Japón, no me recuerdo en otra, que ya permitían a las personas que ya estaban vacunadas que permanecieran ya sin mascarilla. Pero acá algún día y esperamos, ¿verdad? Si nosotros todos, como dicen, ponemos de nuestra parte, pues algún día esperamos que ya nos permitan salir sin mascarilla, ¿verdad? Dentro de un par de meses es lo que esperamos. Así de que, bueno, con esto finalizo. Espero